Si quieres aprender a diseñar bases de datos relacionales, este video es para ti. Te mostraré el proceso de diseño entidad, relación y cómo traducirlo a un modelo relacional. Luego, exploraremos cómo utilizar ChatGPT para generar el código de los modelos para luego implementarlo en una aplicación con Django. Además, te mostraré brevemente cómo desarrollo la interfaz y cómo conectarla a las APIs creadas con Django REST Framework. Para este proyecto, diseñaremos una base de datos relacional para una aplicación de lista de tareas. Como referencia tomaremos la aplicación Microsoft To Do. El primer paso será identificar las entidades y atributos necesarios para nuestra base de datos. La aplicación permite agregar tareas y agregar pasos a cada tarea. Además, cada tarea puede incluir detalles como recordatorios, fechas de vencimiento, repeticiones y descripciones. También ofrece la opción de marcar tareas como importantes y de indicar cuándo una tarea o uno de sus pasos ha sido completado. Cuenta con un buscador de tareas y permite clasificarlas en distintas categorías como tareas para hoy, tareas importantes y tareas planificadas. Además de estas categorías predeterminadas, el usuario puede crear sus propias listas para organizar sus tareas de forma personalizada. También es posible agrupar varias listas dentro de un mismo conjunto. Inicialmente, solo planeaba almacenar información sobre las tareas y sus pasos, por lo que solo iba a necesitar 2 entidades y una sola relación. Pero, ¿qué gracia tiene un diseño tan aburrido? Así que decidí ampliar el alcance del proyecto e incluir más datos de la aplicación de referencia. Agregué la posibilidad de gestionar múltiples usuarios, donde cada uno tiene sus propias tareas. También incorporé la opción de organizar las tareas en listas y agrupar esas listas dentro de conjuntos más grandes. Así pasé de tener solo 2 entidades a 5. Aunque sigue siendo un diseño pequeño y simple, cumple con su propósito. Con esto definido, el siguiente paso es crear la matriz entidad para asegurarnos de que no omitimos ninguna relación de primero o segundo grado. Utilizando la lista de entidades que definí previamente, comenzaré colocando una en el encabezado de la matriz y agregando una fila por cada entidad. Ahora escribiré las relaciones en cada intersección de filas y columnas. Las tareas no pueden contener otras tareas, pero sí pueden tener pasos. Además, cada tarea es creada por un usuario y pertenece a una lista de tareas. No se relaciona directamente con los grupos de listas de tareas. Los pasos solo se relacionan con las tareas a las que pertenecen. Los usuarios son los creadores de las tareas, pero no tienen relación directa con los pasos ni consigo mismos. También son dueños de las listas de tareas y de los grupos de listas de tareas. Las listas de tareas contienen tareas, pertenecen a un grupo de listas de tareas y son propiedad de un usuario. Por último, los grupos de listas de tareas son propiedad de un usuario y agrupan listas de tareas. Dado que la matriz es simétrica, varias relaciones aparecen 2 veces. Para evitar posibles confusiones, eliminaremos la parte superior de la matriz, ya que es idéntica a la inferior. Con esto definido, es momento de construir el diagrama entidad-relación. Para diseñar el modelo relacional, necesitamos una herramienta que nos permita crear un diagrama entidad-relación. Existen programas con los elementos gráficos necesarios, así como herramientas que permiten generar el diagrama mediante código, como Mermaid. En este caso, utilizaré diagrams.net. Comenzaré con la entidad de usuarios. Las entidades se representan con rectángulos, mientras que las relaciones se indican con diamantes. Los usuarios se relacionan con 3 entidades. Pueden escribir tareas. También pueden ser dueños de las listas de tareas y además ser dueños de los grupos de listas de tareas. Usuarios solo se relaciona con estas 3 entidades. Ahora pasaré a tareas que tienen relaciones adicionales. Una tarea puede contener pasos. Una tarea pertenece a una lista de tareas. Por último, definiré la relación entre listas de tareas y grupos de listas de tareas. Una lista de tareas pertenece a un grupo de listas de tareas. Para evitar confusiones, eliminaré las flechas del diagrama, ya que no forman parte de la notación estándar. Con esto, todas las relaciones entre entidades están definidas, pero el diagrama aún no está completo. Es necesario especificar la cardinalidad y la opcionalidad en cada relación. La cardinalidad define cuántas instancias de una entidad pueden estar relacionadas con otra, mientras que la opcionalidad indica si una relación es obligatoria o no. Los usuarios pueden existir sin la necesidad de que exista ninguna otra entidad, por lo que todas las demás entidades son opcionales para usuarios.
mientras que cada instancia de usuario puede estar relacionada con muchas instancias de todas las entidades con las que se relaciona. Sin embargo, cada instancia, tanto de tareas como de lista de tareas y grupos de listas de tareas, solo puede estar relacionada con una instancia de usuarios. Los pasos no pueden existir si no existe una tarea, y cada instancia de un paso solo puede estar relacionada con una tarea, mientras que cada instancia de tareas puede estar relacionada con muchos pasos. Cada instancia de tareas solo puede estar relacionada con una instancia de lista de tareas, mientras que esta última puede estar conectada con muchas tareas. Además, las listas de tareas pueden existir sin necesidad de que exista una tarea. Por último, los grupos de listas de tareas pueden existir sin que exista una lista de tareas, y cada instancia de esta entidad puede estar relacionada con muchas instancias de listas de tareas. Listo. Con esto terminado, el siguiente paso es crear el diagrama relacional. El diagrama relacional representa el modelo de implementación de la base de datos. A diferencia del diagrama entidad-relación, este modelo incluye aspectos técnicos como llaves foráneas y una representación más fiel de las relaciones muchos a muchos. Comenzaré creando el proyecto en la aplicación de diagramas. El diagrama relacional es una herramienta muy útil para visualizar y comprender mejor la estructura de la base de datos, especialmente útil para los estudiantes. En este caso, el diseño se basa únicamente en relaciones uno a muchos. Comenzaremos con usuarios. La clave principal será un identificador único generado. En la relación con grupos de listas de tareas, este último absorberá la relación, lo que significa que la clave primaria de usuarios se incluirá como llave foránea en grupos de listas de tareas. En la relación entre usuarios y tareas, quien absorbe la relación es tareas, por lo que la clave primaria de usuarios se añadirá como llave foránea en tareas. Al igual que en el caso anterior, listas de tareas es quien absorbe la relación uno a muchos, por lo que la clave primaria de usuarios también se incluirá como llave foránea en listas de tareas. La relación uno a muchos entre pasos y tareas es absorbida por pasos, por lo que la clave primaria de tareas se almacenará como llave foránea en pasos. La relación uno a muchos entre lista de tareas y tareas es absorbida por tareas, por lo que la llave foránea se guarda en tareas. Por último, lista de tareas almacenará la llave primaria de grupo de listas de tareas como una llave foránea. Antes de pasar al siguiente paso, colocaré en cada relación algunos de los campos que requieren. Con todo esto ya definido, nuestro diagrama relacional ya está completo. Para terminar este proyecto, realizaré la implementación del modelo relacional en una base de datos real utilizando Django para crear una aplicación sencilla. Antes de comenzar a trabajar en el código, hay que preparar el entorno. Después implementar el modelo relacional. Lo siguiente será crear una plantilla con HTML y JavaScript para presentar los datos. Y por último, escribir las APIs para conectarlo a la página y cargar los datos. Escribí una guía introductoria para inicializar un proyecto con Django. Esta guía cubre los aspectos fundamentales de cómo empezar un proyecto con esta herramienta. Usaré esta guía como referencia para realizar la inicialización del entorno de trabajo. El primer paso para inicializar un proyecto con Django es crear un entorno virtual, lo que nos permitirá gestionar las dependencias sin afectar otras configuraciones del sistema. No hay que olvidar activar el entorno. Activarlo depende del sistema operativo. En Windows es diferente que en Linux y Mac. El siguiente paso es inicializar el repositorio con Git y generar el archivo .gitignore. Para ello, utilizaré un generador que crea automáticamente una lista de archivos y carpetas que no es necesario incluir en el repositorio. Esta lista se adapta según el sistema operativo, el lenguaje de programación y el framework que estemos utilizando. Posteriormente hacemos el commit inicial. Seguido instalamos Django en el entorno virtual. Una vez Django esté instalado, hay que crear el proyecto. Django proporciona un comando para que se cree toda la estructura de carpetas y los archivos necesarios para ejecutar la aplicación. Si es un proyecto para desplegarse, hay que instalar alguna librería que te permita cargar las variables de entorno. Yo suelo usar Python decouple, pero hay más. Ya que no pretendo publicar la aplicación y solo es un ejemplo, me saltaré este paso y el siguiente. Para terminar de configurar Django hay que ejecutar las migraciones iniciales.
Lo último es crear un superusuario que será el usuario de administrador que usaremos para cargar los datos a nuestra base de datos desde la aplicación. Con el proyecto inicializado, lo siguiente que requiere de Django antes de comenzar a escribir el código es crear una aplicación. Para crear la aplicación usaremos un comando y escribiremos el nombre de la app. Como es una aplicación de listas de tareas, le pondré el nombre de todo. Después de crear la app hay que escribir en el archivo de configuración de Django el nombre de la aplicación para que el programa sepa que existe. Ahora sí es momento de comenzar a implementar el modelo relacional. Usando el diseño relacional como base, escribí un prompt para que la inteligencia artificial genere una propuesta de código para Django. Una vez obtenida la primera versión del código, la revisé y noté algunos errores e imprecisiones que es necesario corregir. Primero corregiré el modelo de usuarios. La IA modificó el modelo de usuario predeterminado de Django, pero este ya incluye todos los datos necesarios, por lo que no era necesario redefinirlo. Entonces le pedí que utilizara el modelo por defecto en lugar de escribir uno propio, y con eso quedó resuelto. La segunda imprecisión fue la generación manual de los identificadores. Django crea estos identificadores automáticamente al crear las migraciones, por lo que no es necesario definirlos explícitamente. Entonces le pedí que los eliminara para que el código quedara más limpio. Por último, noté que la IA no estaba considerando correctamente la cardinalidad en cada relación. Para corregirlo, utilicé el diagrama entidad-relación como referencia y redacté un nuevo prompt para que aplicara las cardinalidades correctas en el código. Con estas correcciones, los modelos ya están listos para ser implementados en nuestra aplicación. Así que voy a insertar el código en el archivo de modelos. Luego hay que ejecutar los comandos necesarios para generar la base de datos y con eso quedó lista la estructura de datos de nuestra aplicación. El siguiente paso es configurar el administrador de Django para poder interactuar con la base de datos. Para hacer esto hay que escribir el código en el archivo de admin. En este archivo se debe especificar qué modelos deben aparecer en la página de administrador de Django. Le pedí a la IA que escribiera el código para registrar los modelos en el panel de administración. Después de insertar el código en el archivo de admin, ya podemos acceder a la página del administrador de Django para ver y gestionar los modelos. Podemos visualizar, agregar, modificar y eliminar cualquier dato de cualquier tabla. Con esto, hemos finalizado la implementación del modelo de datos. La base de datos está lista para trabajar. Ahora, el siguiente paso es enfocarnos en la interfaz de usuario. Lo primero que voy a hacer es escribir un prompt describiendo la idea que tengo sobre la interfaz de usuario. También es posible pasarle una imagen, pero se me hizo más sencillo escribirlo, dado que no busco hacer una interfaz compleja. La IA generó una propuesta interesante. No fue exactamente lo que le pedí, pero estoy satisfecho. Me dio una plantilla que utiliza JavaScript para manipular las tareas en lugar de utilizar los formularios de Django. Aunque al inicio planeaba utilizar los formularios, decidí quedarme con esta propuesta, por lo que más adelante tendré que implementar las APIs. En general el código se ve bien, pero tiene algunos errores que corregiré en un momento. Para insertar este código en la aplicación hay que crear una carpeta para las plantillas y dentro de esa carpeta crear una carpeta con el nombre de la aplicación. Y ahí es donde se crea el archivo HTML. Ahora hay que conectar esta plantilla HTML con una dirección URL. Esto se hace escribiendo en el archivo URL de nuestro proyecto la dirección que hay que colocar en el navegador para acceder a una vista. Y en la vista es donde se coloca que plantilla retornará el servidor al acceder a esa dirección. Nuestra vista solo va a retornar una plantilla HTML, ya que accederemos a los datos a través de una API, por lo que el código de esta vista será muy simple. Ya se puede acceder a la plantilla al colocar la dirección. Sin embargo, no aparece nada además de la barra de búsqueda. Esto es debido a unos errores que cometió la inteligencia artificial al crear el código, por lo que vamos a arreglarlo. El primer error fue que colocó la información de las tareas como si la estuviera sacando del contexto de la vista de Django. Pero en este caso no pasamos datos por el contexto, los obtendremos a través de una API utilizando JavaScript, por lo que hay que corregir la forma en la que se insertan los datos.
Al haber corregido todos estos campos, ahora ya se muestran las tareas y los nombres de las listas de tareas. Sin embargo, ¿todavía no cargamos los datos reales? ¿Son datos solo para probar que el JavaScript funciona? Más adelante crearemos las APIs y la conectaremos con el JavaScript. El buscador está funcionando y los filtros por lista de tareas también. Sin embargo, no funciona el checkbox todavía, otro error que cometió la inteligencia artificial. Arreglaré el checkbox y luego agregaré un campo para agregar nuevas tareas. Ahora hay que programar la lógica para insertar nuevas tareas. Para ello volveré al ChatGPT y le pediré que escriba esta lógica. Ahora que ya he probado que funciona, es momento de sustituir la información estática y cargar los datos reales de la base de datos. Es momento de crear las APIs. Django por defecto no incluye funciones específicas para facilitar la creación de APIs. Aunque es posible programarlas manualmente, existe un framework que simplifica este proceso. Django REST Framework. Este framework proporciona herramientas y utilidades que facilitan la creación, gestión y seguridad de APIs en Django, reduciendo la cantidad de código necesario y optimizando el desarrollo. Entonces hay que instalarlo, luego agregar en el archivo de configuración del proyecto el nombre de la aplicación que acabamos de instalar en las aplicaciones instaladas. Voy a crear una carpeta dentro del app de todo. En esta carpeta es donde se va a escribir todo el código que requieren las APIs. Lo normal es crear 3 archivos. Ahora volveré a ChatGPT para que escriba el código de las APIs para los modelos que ya están creados. Hay que escribir las vistas, los serializadores, que son similares a los formularios de Django, y los endpoints o direcciones para acceder a estas APIs. Después de escribir el código que se requiere para las APIs, hay que incluir las direcciones de las APIs en el archivo de direcciones general. Una vez que todo esté correcto, al ingresar una dirección de la API nos mostrará la versión web para probar la API desde el navegador. Esta forma de probar las APIs en el navegador es una herramienta que incluye Django REST Framework. Sirve como alternativa a herramientas como Postman. Esta interfaz te proporciona la posibilidad de hacer cualquier petición con cualquier método HTTP. Con las APIs ya creadas es momento de modificar el código estático que teníamos para cargar los datos en nuestra plantilla y sustituirlo con peticiones a la base de datos a través de nuestras APIs. Con esto listo ya se están cargando los datos de la base de datos. Los datos que aparecen los agregué previamente utilizando el administrador de Django. Todavía no puedo agregar tareas desde la interfaz de usuario por un error 403. Este error indica que no estoy autorizado para realizar esta acción. En este caso el error 403 es porque nos falta enviar un token que Django pide cuando se hace una petición POST. Entonces agregaré ese token en todas las peticiones POST. Y hasta aquí terminamos nuestra aplicación de lista de tareas. No está completamente terminada. No hemos considerado la forma en la que el cliente pueda agregar listas de tareas ni grupos de listas de tareas. Tampoco colocamos una función para borrar ningún datos, ni para ver los pasos de las tareas. Pero dado que el enfoque está principalmente en el diseño relacional, daré por concluido el proyecto. Esto es todo por el momento. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.